Bueno, hermanos, vámonos a Proverbios, luego vamos a continuar con el libro de Proverbios. Creo que hemos avanzado un poco en lo que eran las 70 semanas de Daniel, ¿ok? Pero vamos a dejar a Danielito por un ladito ahorita. Después lo vamos a retomar, hermanos, porque fíjense, hermanos, que en cuestión de ver a Daniel, en cuestión de ver las 70 semanas, no sé si usted sí le ha agarrado la onda, lo que estuvimos hablando de Daniel y un poquito de Apocalipsis, que después lo vamos a ir explicando todavía un poco más, ¿ok? Pero, Amén. Sí, amén. pero creo que ya hemos avanzado mucho en cuanto a las 70 semanas. Que primero pasaron 7 semanas, después pasaron 62 semanas, que fue cuando vino Cristo Jesús, amén. Amén. Sí, amén. Y bíblicamente llevamos 69 semanas. Falta una semana, que es la semana de la gran tribulación. Y Amén. Sí, vimos, amén. hermanos, es que hablar de las bestias, mis amados hermanos, a veces es hablar de cosas muy sobrenaturales que a lo mejor usted ni las va a creer. Entonces hay que saber abordar todos esos ámbitos, hermanos, de todas esas cosas. Pues imagínense, hermano, mucho tipo de seres van a salir de lo profundo de la tierra cuando habla que el pozo del abismo va a ser abierto. Y acuérdese ese tipo de seres que nombra ahí, ¿va? Y que muchos hermanos tienen su mentalidad que son seres simbólicos. Yo la verdad no creo que sean seres simbólicos, hermano, sinceramente. Me explico. Y entonces son tipos de seres, pues, extraordinarios, feos, horribles, monstruosos, ¿no? Sí, amén. Amén. Y después vamos a ir tomando todas esas cosas, hermano. Bueno, nos quedamos en Proverbios 1. Vamos en el 1, hijo. En el verso 7, vamos a empezar el verso 7. Ok. Mientras que vamos para allá, le voy a leer aquí. Después de una introducción, hermanos, de 6 versos, porque 6 es número de hombre y es lo que necesita el ser humano para ser mejor persona. ¿Ok? Eso lo encontramos desde el verso 1 del capítulo 1 al verso 6. Ahí fue donde nos quedamos. En el verso 6 dice, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Acuérdense que vimos un dicho profundo escatológico, o sea, de Apocalipsis, donde habla del anticristo, ¿ok? Y veíamos que ese es un dicho profundo. Sí, Aleluya. amén. Amén. Sí, amén. Amén. Entonces, para encontrar el anticristo revelado, hermanos, pues se necesita mucha sabiduría. Y es lo que estamos aprendiendo. Amén. Sí, Entonces dice amén. el verso 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a ver grano por grano este verso, hermanos. Y primero vamos a leer esta mitad, vamos a ver esta mitad. Dice la parte siguiente, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Bueno, en sí nada más llega hasta donde dice enseñanza. Dice esta otra versión, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Fíjense, hermanos, aquí dice insensatos, aquí esta otra versión dice necios, pero lo vamos a ver bien en el diccionario, porque según el diccionario, hermanos, es una palabra que es evil, que significa el diablo, así como va, así me explico, significa el demonio, el diablo. O sea, como diciendo los demonios, pero no está hablando de demonios, demonios, sino está hablando de demonios humanos. ¿Me explico? Y usted dirá, Sí, ¿a poco amén. hay demonios humanos? Claro que hay demonios humanos, hermano. Aleluya, son las personas que dice aquí, ¿no? Que son insensatos. Pero bueno,
vamos desde el principio, así como dice aquí. Fíjese que quiero que me abras, hijo, una versión, quítame la nueva versión internacional. Bueno, a ver, deja ver qué dice. Dice, para discernir el proverbio y la parábola, dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Quítame la versión internacional, hijo, y ponme la TLA. Bueno, mientras que la va buscando ahí, hermanos, vamos a avanzar un poquito. Fíjese que antes, lo voy a platicar esto, antes había una controversia en este verso, porque se decía, amado hermano, que el temor de Jehová significaba, hermanos, así como que respeto. El temor significa respeto, decían, hermanos, y por una parte sí es cierto, ¿no? El temor también significa respeto. Y esto estaba muy controversiado porque de pronto las personas quieren decir, bueno, pero es que temor significa miedo. Y hay personas que no podían con esta definición porque decían que a Dios no hay que tenerle miedo, hermanos. Imagínense. Imagínense, hermanos, y los poquitos que le tenemos miedo, fíjese cómo está el mundo. Ahora imagínense si nadie le tuviera miedo. Me explico. Amén. Fíjense que le tienen miedo, las personas le tienen miedo a Coppel, hermano. Le tienen miedo a Electra cuando llegan a cobrar. Pero a Dios no se le tiene miedo. Bueno, hablando de los mundanos, ¿ok? Entonces, antes había una controversia en este verso porque se decía que es el temor de Jehová, pero eso lo dice la Reina Valera 1960 y es una Biblia, hermanos, que está españolada. ¿Sí me explico? Por eso ahí siempre vamos a leer que dice, y vosotros, bueno, términos así, ¿no? Porque esos términos, hermanos, son españolados. ¿Me explico? Y nosotros, hermanos, bueno, al menos yo, pues yo soy indio mexicano, hermanos, y no españolado. Yo necesito acomodar esas palabras a mi español latino. ¿Me explico? Entonces, por eso cuando dice temor, hermanos, pues muchos lo malinterpretan que es nada más y que se queda nada más como en un respeto, no, pero temor significa respeto, temor significa miedo. Temor significa, mis amados hermanos, todos los derivantes de esas dos palabras. ¿Me explico? Amén. Y si no, pues ahorita lo vamos a ver un poquito más. Aleluya. Bueno, Amén. yo entiendo, hermanos, así como dice que el temor de Jehová, como si tuviéramos, como si tuviera Dios un temor. Si me explico, porque vamos a leerlo bien. Ahí dice, el principio de la sabiduría, estamos hablando en la Reina Valera 1960, es el temor de Jehová. O sea, que no estamos hablando del temor de la humanidad, me explico, sino el temor de Jehová. ¿Me explico? Amén. Entonces, si esto lo lee un español, pues le va a entender, hermanos, pero yo como que siento que si Dios tuviera un temor, me explico, el temor de Jehová. Porque antes también se decía, mis amados hermanos, y fíjese cómo había hasta una controversia y hasta peleas por esto. Porque decían, no, es que la Biblia dice el temor de Jehová, no el temor a Jehová. Porque si leemos el temor de Jehová y si leemos el temor a Jehová, se dice que son dos interpretaciones diferentes. Y fíjese, hermanos, que yo digo, pero ¿cómo puede ser posible? No, para mí es lo mismo. ¿Sí me explico? Que porque dicen, hermanos, que si dijera el temor a Jehová, significaría que uno le debe de tener miedo a Jehová. Pero como dice el temor de Jehová, pues entonces uno le debe de tener respeto a Jehová. Y con perdón de esas personas que hablaban todas estas tonterías, hermano, como para haber tenido una edad ya más madura y decirle, ¿saben qué? Mejor cállense. Fíjese que hay una, mmm, una versión, hermanos, que no la encuentro aquí, pero sí dice así, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Entonces, lo hayan puesto como temor de Jehová o temor a Jehová, la situación es la misma. ¿Me explico? La situación es que a Dios hay que tenerle amor, respeto y miedo. Aleluya. Sí, amén. El temor a, pues fíjese, aquí está esta versión y dice, el temor a Yahweh, que es Jehová, ¿verdad que sí? Amén. Ahí lo está diciendo, hermanos, es el temor a, el miedo a. Dios es el principio de la sabiduría. Y le dije a Juan David, búscame la TLA porque es la última versión, hermanos, y fíjese lo que dice aquí. Todo el que quiera ser sabio, a ver quién quiere ser sabio. Amén. Amén, amén. Aleluya. Pues ahí te va. Todo el que quiere ser sabio debe de empezar por obedecer a Dios. En pocas palabras, Amén. esta versión como que a lo mejor se hartó, ¿verdad? De que mira, que el principio, que el no principio, y que este y que el otro. Ahí les va, como debe de. Todo el que quiere ser sabio debe de empezar por obedecer a Dios. Fíjese que de ahí empieza la sabiduría, hermanos, por obedecer a Dios. Dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida, ni llegar a ser sabia. Aleluya. Sí. Amén. Amén. Sí, Yo le Sí, amén. pregunto ¿a usted sí le gusta ser corregido? sí, amén. Sí, amén. Imagínese, hermano, yo nunca voy a hablar, yo espero en Dios nunca hablar así, ¿va? Corregido, corregida, corregide, Ay, no. pero ¿a usted le gusta ser corregida? Sí, amén. ¿A usted le gusta ser corregido? Sí, amén. Amén, amén. Sí, pues ahorita ya todos, ¿ah? Sí. Porque como aquí dice, pero la gente ignorante no quiere ser corregida. Fíjese, hermano. Ni llegar a ser sabia. Bueno, pero vamos a basarnos, hermanos, en la Reina Valera 60 porque tiene la traducción al Strong, que son las palabras con un significado hebreo. ¿Ok? Amén. Bueno, entonces fíjese, mi amado hermano. Vamos a ir analizando parte por parte y todo esto para qué, para que nos quede un poquito de mejor entendido. Otro punto, hermanos, es el que significa de el temor de Jehová era tenerle respeto a Dios. Bueno, eso creo que ya lo dijimos. Y no miedo. Y esto también es un error, pero hoy veremos con significados qué nos dice la palabra de Dios y no nuestra propia mente ni nuestra propia alma. Hablando de lo que le digo, de que de pronto había personas, mis amados hermanos, que que ¿cómo se llama? Que tenían estos puntos de vista, ¿ok? Acuérdense que nosotros, mis amados hermanos, no podemos tener puntos de vista bíblicos, sino que debemos de tener una certeza bíblica que es lo que nos está interpretando la misma palabra. ¿Sale? Bueno, Amén. vamos a empezar con esta palabra, hermanos, que significa el principio. Fíjese que esta palabra es una palabra muy hermosa, hermano. Es muy impresionante y es muy hermosa. Porque, pues dice, bueno, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová o es el temor de Jehová. Vamos a decirlo a Jehová. Yo lo entiendo más a Jehová. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Fíjese que la palabra principio, hermanos, es la palabra H7225. Es la otra, la que está al ladito, esa mera, que significa o se lee Reshit, que viene de una palabra, hermanos, que es Rosh. ¿Sí me explico? Y Rosh lo que significa es cabeza. En un plano general, lo que significa Rosh es cabeza. Por eso, hermanos, hay algunas iglesias hispano-mesiánicas, mesiánicas, hermanos, y por aquí andan diciendo amén, hermano. Y unas, ¿cómo se llama? Iglesias mesiánicas que al dirigente se le nombra Rosh, ¿ok? Porque significa cabeza. Aleluya.
Entonces ahí dice lo mismo que la H7218, dice que significa primero en un lugar, primero en tiempo, primero en orden y primero en rango. Específicamente primicia, y dice cabeza. Significa cabeza, hermanos. Ese es el principal significado que tiene la palabra Reshit. Entonces, si nosotros leeríamos, hermanos, entonces diría, la cabeza de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí me explico? Y fíjense que de pronto esta palabra Reshit o Rosh me llevó a varios aspectos. Y yo aquí le puse, hermanos, Dios me dio una revelación en su palabra y es esta. Fíjense que la Biblia usa la palabra Rosh, que significa cabeza. Bueno, creo que había otra palabra, ¿verdad, hijo? ¿Cuál es? La 7218, que si no me equivoco, la 7218 es la que dice que es Rosh. Se la voy a mostrar para que no diga usted que yo le invento. A ver, vamos a ver. Ahí dice, mire, Rosh. Y bueno, y dice todo eso, hermanos, sacudir, estremecer y mover. Y dice después la cabeza. ¿Ok? Y entonces significa cabeza, hermanos, en las letras rojas. Dice alto brazo, cabecera, cabeza. Y según mis investigaciones, el principal significado es cabeza, ¿ok? Entre tantos, pero es cabeza. Aleluya. Amén. Sí, amén. Entonces, Amén. le ponía yo aquí, pero también el significado de principio o comienzo, hermanos. O sea que si hay un comienzo, o sea, hay un principio, mis amados hermanos, pues debe de haber un final, ¿ok? Y hablando como cuerpo, ¿por qué? Porque aquí está hablando de una cabeza, entonces yo me imagino que está hablando de un cuerpo, que el principio es la cabeza y no los pies, hermanos, como se maneja aquí mismo en el mundo. Aquí en el mundo todos empiezan desde abajo, ¿verdad que sí? Sí, Amén. ¿Verdad que usted en la escuela, hermanos, en un trabajo, en donde sea, principalmente en los trabajos, ¿verdad? Que llegara alguien que dijera, ¿sabes qué? ¿Me la das de patrón? Uy, no. Es que aquí tienes que empezar desde abajo. Dicen, ¿verdad que sí? Entonces, en el mundo, mis amados hermanos, todo el mundo, incluyendo la iglesia, ¿ok? Todo el mundo empieza desde los pies. Pero fíjese que en el significado de Dios no se empieza en los pies, sino que yo veo que aquí dice que se empieza por la cabeza, hermana. ¿Me explico? Sí, amén. Sin embargo, Dios comienza con la cabeza y no con los pies. Ahí tenemos, mis amados hermanos, para ir un poco, ¿cómo se llama? Entendiendo esta situación, amado hermano, que ¿se acuerda usted cuando Nabucodonosor tuvo el sueño? Y se acuerda la interpretación del sueño de Nabucodonosor, de cuando le decían, ¿sabes qué? Tú lo que soñaste fue una estatua grande, gigante, inmensa, terrorífica, ¿no? Y tenía la cabeza de oro. Fíjese por qué, porque acuérdese que entre más van llegando hacia abajo, más se va degradando el material. Aleluya. Sí, amén. Pero le dicen que se empezó por una cabeza y que la cabeza era de oro, hermanos. Fíjese, si hablamos, mis amados hermanos, de un ministerio, de una iglesia o de un caminar en Dios, estamos hablando de que la cabeza son los ministros y siempre deben de ser de oro. Aleluya. Después siguen ciertos tipos de servidores que son los hombros y el pecho, que son de plata. Y después sigue otro material que es el bronce, hermanos, hasta que se llega a los pies, que son de metal.
Y hermanos, en estos últimos tiempos, que es la mezcla de barro con el metal. ¿Me explico? Amén. ¿Estamos Sí, aquí? amén. Amén. A ver, hermanos, pónganme atención, ¿ok? No se me distraigan. Amén, amén. Entonces, fíjese que viendo la estatua de Nabucodonosor, que ya hablamos un poquito antes, hermanos, que lo vimos como los reinos, que el primero fue el reino babilónico, y después fue el medo-persa, y después fue el otro, hermanos, y después fue el romano, ¿ok? Sí, amén. Pero entonces yo me doy cuenta, amados hermanos, que en cuestión de que cuando Dios va a mostrar algo, empieza por la cabeza. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, a lo que voy, el punto principal al que voy, hermanos, es de que cuando a ti te manda llamar Dios a su camino, no te ponen los pies. ¿Me explico? Sí, amén. Sino que te ponen la cabeza. O sea, yo veo que en la mentalidad de Dios no es decir, ¿sabes qué? Que a este tráemelo, pero ¿a poco sí de verdad lo vas a llamar a tu camino? Si mira cómo es y esto y el otro, sí tráiganlo. ¿Y este dónde lo vamos a colocar? Pues como que a dónde, en la cabeza. Ay, señor, pero este en las patas, no, 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 pónganlo en la cabeza. ¿Sabes quién es el encargado de que en lugar de que permanezcamos en la cabeza nos bajemos hasta los pies? Ah, Nosotros mismos. porque muchos iban a decir, pues el diablo ya ve cómo es. No, 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 somos nosotros. Porque, hermano, de pronto usted va a decir, pastor, pero ¿estás seguro de lo que está diciendo? Porque yo no siento estar en la cabeza. No, hermano. De hecho, esta iglesia está en las patas. Hello. Sí, queríamos saber. Y fíjese que, ¿qué cree, hermano? Yo no sabía que las patas tenían otras patas. Porque hay unos que están en las patas de las patas. Pero nos pusieron en la cabeza. Amén. Y ahora entiendo muchas cosas, hermano. Bueno, vamos a leer un poquito acá. Ahí tenemos la estatua de Nabucodonosor, hermanos, que empezó por la cabeza. Y yo discierno que fue Dios el que le mandó el sueño a Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque la Biblia no marca de que Dios le mandó un sueño a Nabucodonosor, sino que dice, mi amado hermano, que Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Verdad que sí? Sí, Sí, amén. amén. Pero ¿por qué yo discierno que sí fue Dios? Por varias citas que yo tengo de Jeremías, hermanos. Vamos a Jeremías 43:10, por favor, Juanda. Porque yo quiero enseñarle cómo habla Dios de Nabucodonosor. Fíjese lo que dice aquí. Y diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y en muchas partes dice que es su siervo. ¿Sí me explico? Porque el hijo de Nabucodonosor, hermanos, nunca le dijo que era su siervo. A los otros reyes de Medos Persas, hermanos, o los otros reyes de Babilonia, nunca les dice que son sus siervos. Pero a Nabucodonosor, varias citas le dice mi siervo. ¿Sí me explico? Ahí en Jeremías 25:9, por favor. Juandita, ahora sí te voy a traer movido, hijo, ¿eh? Amén. Aleluya. Ahí vamos, ¿ok? 25:9. Dice ahí, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones. Fíjense, hermanos, lo iba a traer para que Nabucodonosor destruyera todas esas naciones.
y le vuelve a decir que es su siervo. Y cada que habla de Nabucodonosor dice, mi siervo. Entonces yo estoy convencido que Nabucodonosor, hermanos, un rey pagano babilónico, era el siervo del Dios Todopoderoso. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que ya estando aquí, pues como que se insujetó, ¿verdad? Pero Dios los tuvo que convertir en una bestia, mi amado hermano, para quitarle esos humos. Aleluya. Y volvió a su origen. Porque de pronto muchos quieren decir, mis amados hermanos, no, es que ese era el diablo de ahí, porque así convirtieron al diablo en una cierta parte, hermanos, pero al diablo no lo volvieron para atrás. Y a Nabucodonosor sí, pasaron 7 tiempos, ¿verdad que sí? Sí, Y lo amén. volvieron a ser hecho hombre. Aleluya. Bueno, Amén. entonces, hermanos, era siervo del Altísimo. Por eso yo quiero creer que Dios fue el que le mandó ese sueño. ¿Cuál? El sueño de la estatua, hermanos. Porque yo quiero ver, hermanos, que el sueño empieza por la cabeza y termina con los pies, porque hasta lo especifica, ¿verdad? Especifica el sueño, hermanos, cómo empieza por la cabeza, por los hombros, por la cintura y las piernas que son, mis amados hermanos, de ¿cómo se llama? De metal, de hierro, hermanos, de barro, que fíjese, hablando en otra terminología, mi amado hermano, porque ese es el reino en el cual estamos viviendo ya, en los pies. O sea, el reino, mis amados hermanos, que era de barro mezclado con el metal, o el metal junto con el barro. Aleluya. Pero dicen que estaban juntos, pero que no se mezclaban. Yo creo que es muy difícil mezclar el barro con el metal, ¿verdad? Con el hierro. De hecho, si el hierro se ensucia un poco de barro, hermanos, con un trapito le limpias y se le vuelve a quitar todo el barro. Aleluya. Acuérdense que el barro, estamos hablando de la humanidad. Amén. Amén. Sí, amén. Y del metal, hermanos, pues estamos hablando de otros tipos de seres. ¿Sí me explico? Fíjese, Amén. ahorita, el tiempo nuestro de ahorita, hermanos, a nivel mundial, estamos en esa última etapa, en los pies, pues. O sea, quiere decir, mis amados hermanos, que la humanidad empezó con una altura llamada oro, como cabeza. ¿Me explico? Y después de ahí la humanidad fue degradándose y degradándose hasta el tiempo en el que estamos viviendo hoy. Aleluya. Amén. Sí, Amén. amén. Es el último de los reinos, mis amados hermanos. Por eso toda esa cochinada, mi amado hermano, que hay en el mundo. ¿Me explico? Todo el Sí. homosexualismo, todo el lesbianismo, hermanos, toda la forma del comportamiento humano, hermanos. Bueno, aquí le puse una listita, pero la vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, el sueño, hermanos, empieza por la cabeza y termina con los pies. La unción, ¿se acuerda cuando ungían a Aarón, hermanos? Amén. Sí, La amén. unción, hermanos, empieza por la cabeza y dice que recorre hasta las barbas y que cae, hermanos, en el pecho y que va recorriendo todo el cuerpo hasta que llega a los pies. Así es como yo veo que trabaja Dios. Aleluya. Amén. Amén. En el mundo, hermano, se trabaja diferente. Es que aquí vas a empezar desde abajo. ¿A poco no? Ujú. Sí. Y así Y es. ahí vamos todos a empezar desde abajo, ¿va que sí, no? Que alguien dijera, ¿sabes qué, Dios? Que ahora yo quiero empezar por la cabeza. Fíjate, de hecho Sí. Dios lo dijo, mira, ustedes tienen un llamado especial. ¿Cuál? Que ustedes van a ser cabeza y no cola, dice la palabra del Señor.
Sí, gracias a Dios. Bien. Amén. ¿Me explico? Amén. Imagina, aquí lo estamos poniendo. ¿Por qué? Porque esto de ser cabeza y no pies, hermanos, es lo mismo que ser cabeza y no cola. Pero aquí estamos viendo la figura como si fuera una persona, ¿ok? Pero cuando Dios está diciendo, es que tú vas a ser cabeza y no cola, está hablando de un animal. Aleluya. Sí, amén. Entonces, fíjense, hermanos, cuando un niño nace, mire qué tremendo. Porque lo normal es como debería de nacer un niño. Bueno, lo normal entre paréntesis, ok, porque aunque naciera así, no es normal que nazca un niño así, hermanos. Un niño no es normal que crezca dentro de otra persona. Eso no es normal. Ustedes lo ven normal, hermanos, y todo el mundo aquí en el mundo lo ve normal. Pero eso si usted se lo pone a pensar, eso es hasta antigénico. Es algo así como que, es algo así de que, ¿cómo vas caminando con algo adentro? Me figuro así, hermanos, que te va a salir un alien. Y usted dirá, ay, pastor, pero ¿qué, qué cosas dice? No sé, qué poca mentalidad tiene. ¿Por qué dice esas cosas? Si el nacimiento, no, hermanos, acuérdense que estamos en una caída. Sí, amén. La humanidad está caída. Por eso así nacen los humanos, hermano. Porque dentro del huerto del Edén no nacían así. Aleluya. Sino que cuando cayó la humanidad, mis amados hermanos, se le dieron castigos al hombre, se le dieron castigos a la mujer, y una de esas fue diciéndole, ¿sabes qué? Que ahora van a aumentar tus dolores. Ahí automáticamente le están diciendo, la forma de procrear aquí afuera es de esta manera. Amén. ¿Está feo, hermano? Sí, ¿O no? Amén. amén. Amén, amén. Sí, amén. Y por más que saquen, hermanos, fotografías de una madre con el niño pegado al pecho y todo eso, como que uno dice, imagínense, hermano, un humano comiéndose a otro. Está terrible, ¿ah? Bueno, pero ustedes síganlo viendo precioso porque no quiero quitarle su... Bueno, pero ese no es el punto. No me saque, por favor, hermanos, de... Eh, a ver, cuando un niño nace, mis amados hermanos, ¿cómo nace? ¿Cómo debería de nacer? Bueno, ¿a poco no nace de cabeza? Sí, Sí. Nace de... Fíjese, yo me imagino que la primera vez que nació un niño le dice, oye, esto creo que vino mal. ¿Qué crees? Que creo que vino al revés. ¿Por qué? Porque nació de cabeza. No tendría que haber nacido de pies para que de una vez se parara. Pero no, nació de cabeza, hermanos. ¿Por qué los niños nacen de cabeza? ¿Me explico? Y deje de eso, porque el niño dentro de la panza está normal. Y ya cuando van a nacer se empieza a preparar y a poco no se da la vuelta. sí, Se da la vuelta, hermano. Como diciendo, ¿sabes qué? Según la humanidad, yo tendría que nacer de pies, pero según el plan de mi creador, Él comienza por la cabeza. amén. Él siempre nos va a poner en la cabeza. Amén, El amén. plan de Él es siempre ponernos por cabeza. Amén, Sí, amén, amén. amén. Aleluya. Y hasta en Amén, los niños se aleluya. ve, hermano. Y hasta cuando un niño se revela, ¿verdad? Tiene problemas. ¿Por qué? Porque no se ha dado la vuelta. Ahí va la tía bruja, y que como que le da vuelta a la panza y trata de acomodarlo, hermanos, y según toca y dice, ¿sabes qué? Que ya lo puse de cabeza. Bueno. Eh, Fíjese, hermanos, hasta en la naturaleza encontramos este, este plan del Dios Todopoderoso, el plan del Dios perfecto. Por eso aquí le puse una notita. Mira, Dios comienza, o su principio es por la cabeza y no por los pies. Amén. Cuando Dios llama a un pecador a su camino,
no lo pone en los pies. Eso es lo que yo te quiero transmitir. Que no porque sea pecador, hermano, lo va a poner en los pies. Fíjate qué hermoso es nuestro Dios. Amén, aleluya. Que cuando manda llamar a alguien del mundo para rectificarse, lo pone en la cabeza. Y no le dice, órale, desde abajo. Pero déjeme decirlo que eso sí pasa en la iglesia, ¿eh? Pero con Dios no pasa, hermanos. Aleluya. Sí, amén. Con Dios no. O sea, hablando en un caminar de ti con Cristo, Él siempre te va a poner en la cabeza. ¿Me explico? Amén, amén. Sí, En la amén. iglesia, como está marcado, como cualquier punto en esta humanidad, pues se debe de empezar desde abajo. ¿Por qué? Porque venimos de una naturaleza caída. Aleluya. Sí, ¿Quieres servir? Sí. Ponte a barrer los patios, ponte a limpiar las bancas de la iglesia. Imaginémonos que es una iglesia católica, ¿no? Ponte a limpiar los santos. No, hermanos, eso ya no. Bueno, al menos que nos limpien a ti y a mí. Aleluya. sí, amén. Amén, amén. Fíjese. Dios te pone en la cabeza, pero nosotros siempre queremos estar en los pies. Eso es un decir. Porque a lo mejor hay personas que dicen, no, yo no, pastor. Y fíjese que hasta me enojo. Porque a mí no me gusta estar en los pies. ¿Tú nunca has llegado a dormir así a otro lado y que no caben y dicen, pues acuéstate en los pies? ¿Es cómodo? No. Recibiendo las patas bien olorosas de aquel que ni se... Y que y unas patadísimas, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿por qué, hermanos, si Dios nos pone en la cabeza? ¿Por qué de pronto nosotros no tenemos otra estatura? Que es, que en este caso sería la estatura de los pies. Fíjate. Rosh, hermano, que significa cabeza, inteligencia, sabiduría, ¿ok? Sí, Porque todo eso es lo que existe en la cabeza. Aleluya. amén. Amén, amén. En la estatua de Nabucodonosor, hermanos, era de oro la cabeza. Y ahí es donde Dios nos quiere tener. Yo le puse aquí una nota y se la voy a leer. Si tú estás empezando tu caminar en Dios, que no te quede duda que te puso en la cabeza. ¿Me explico? Sí, amén. Sí, amén. Gracias a Dios. Amén. Entonces no dejes tu lugar. No dejes tu lugar. Ese lugar te corresponde. Ahí el Dios Todopoderoso. Miren, usted dirá, pastor, ¿la verdad que a mí me pusieron en los pies? No, a todos nos pusieron en la cabeza. Dios dijo, tú vas a ser cabeza y no cola. Sí, amén. Desafortunadamente, en muchas iglesias hay muchos que son cola, hermano. Pero fíjate, bueno, si tú estás empezando tu caminar en Dios, que no te quede duda que te puso en la cabeza, no te bajes de ahí. Ahí consérvate todos los días de tu vida. Vamos a Apocalipsis 2:5, por favor, Juan David. Ay, hermano, todavía no entramos, ¿verdad? Nos quedamos en el principio, hermano. Fíjate lo que dice aquí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Como que diciendo, si está diciendo de dónde has caído, es porque está en una parte baja. Sí, amén. Pero no lo pusieron ahí. Lo pusieron en una parte alta.
Y pone desde el 1, por favor, Juanda. Esta, si no me equivoco, creo es la iglesia de Éfeso. Sí, ahí dice, el mensaje a Éfeso, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Dice, mira, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2, Juanditas, dice, yo conozco tus obras, fíjese hermano, porque más adelante habla de, pero has dejado tu primer amor. Y muchos creen que dejó de amar a Dios. No, hermanos. Fíjate, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Fíjese, hermanos, que hay personas que soportan a los malos. ¿Tú soportas a los malos? No, Todos, no. ¿verdad? ¡Santo Dios! A mí se me hace que por eso te bajaron. Dice, soportas a los malos. Fíjese, hermanos, hay unas personas que tienen un vocabulario que tienen, y hay otros que los escuchan y ahí están las horas, hermanos. O no sé, o les gusta esa forma de hablar, o es una forma de soportar a los. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Tú sabes que nosotros tenemos este llamado? Bueno, yo, hermanos, me he cachado como a 50 apóstoles que he discernidos que no lo son. Amén. Entre ellos profetas, pastores y todo eso. Es más, hasta con decirle que llegó una persona y yo le dije, ¿y esa persona, y ese es tu papá? Dice, sí, sabes que ese no es tu papá, tu mamá engañó a tu papá y tú eres hijo de otro. Hasta eso discernir, hermanos. Al que se decía ser papá y no lo era. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, dice en el verso 3. Amén. Y has sufrido y has tenido paciencia, hermanos. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A ver, espérense. Aquí, ay, no me lo muevas de ahí. Aquí es donde dicen mucho, es que ha dejado su primer amor porque el primer amor es Dios, hermano. Si aquí dice que ha sufrido, ¿tú crees que alguien que no sufra es porque alguien que sufrió todo esto es porque no amó? No, alguien que No, sufrió todo esto, hermanos, lo hace por amor. O sea, sí, esta amén. persona no dejó de amar a Dios, entonces ¿para qué está ahí? Una persona que deja de amar a Dios es cuando se va. Hello. Sí, amén. Amén. Has sufrido y has tenido paciencia. El que no tiene paciencia, hermanos, es porque no ama. Aleluya. Sí. Fíjense, hermanos, que, bueno, ya iba a decir algo, pero mejor me callo. Dice, y has trabajado arduamente. Alguien que no trabaja arduamente, hermano. ¿Se acuerda? ¿Usted ha tenido a alguien que esté enfermo, hermanos, de cama? Sí, Bueno, ha conocido a alguien. sí, Y que tú estás al pie de cama. ¿Por qué lo haces? por amor. ¿Verdad? Sí, amén. O por masoquista, una de dos. Porque yo no creo que sea muy agradable estar en un hospital ahí al lado de un enfermo, hermanos. ¿Verdad que no? No, Y dice, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Por qué no dijo, y tengo contra ti que me has dejado de amar? No. Dice, has dejado tu primer amor. Qué tremendo, ¿ah? Y dice en el verso 5, recuerda por tanto, ¿por qué? Porque yo te puse por cabeza y ahorita ya estás en la cola y ahorita ya estás en las patas. Recuerda por lo tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes qué es el primer amor, hermano?
las primeras obras, cuando te gustaba eh, sorprender a Dios. ¿Sí me explico? Amén. Sí, amén. Cuando ya no hallabas qué hacer, a ver qué hago, voy a hacer esto, y voy a hacer el otro, y voy a hacer aquello. Todo empieza porque como de pronto alguien no te reconoce algo, hermanos, y dice, no, pues ni tan siquiera me hacen caso. Y te olvidas del que sí te está haciendo caso. Sí, Sí, Fíjate amén. que este sábado que estábamos, hermanos, yo me acuerdo porque ¿qué cree que a veces cuando estoy en la interpretación de las lenguas, pues se me van varias cosas, pero yo me acuerdo, hermanos, que hubo una palabra que decía, tú has creído que lo que haces no es importante y sabes que para mí sí es importante, aunque las demás personas no lo vean como importante, pero él sí lo está viendo. amén, Hermano, si yo te aleluya. dijera, ¿sabes qué? Así te la vas a echar 80 años. Hermano, pero si después de aquí nos vamos a ir a la gloria. Amén, Es un aleluya. hecho, es un hecho, hermanos, que hay vida después de esta vida. Sí, amén. Ha habido algunos hermanos que han ido y que han rozado tantito el infierno y se regresaron y cambiaron, ¿eh? Y cambiaron su forma de ser. Gloria a Dios. Hay otros que ya dicen, y yo ya vi a Jesús, mensos, ¿para qué se regresan? Ujú. ¿Qué tal si estando aquí ya no lo vuelven a ver? Yo, la verdad, hermano, ¿sabes? Y ya estaba yo así y yo veía a Jesús y yo decía, pero déjame, me regreso, Señor. Sáquense, para que voy a regresar. Entonces aquí dice, recuerda por lo tanto de dónde has caído. Entonces, hermanos, yo veo ahí también una palabra tan tremenda que dice que cayeron, ¿verdad? Sí, Ahora sí, fíjese, la palabra caído, hermanos, no en toda la Biblia, sino nada más en Apocalipsis, es referente a Satanás. Cuando dice la Biblia, bueno, cuando dice en Apocalipsis y descendió un ángel, quiere decir que es de Dios. Pero si dice en la Biblia y cayó, si dice en Apocalipsis y cayó un ángel, quiere decir que es del diablo. ¿Sí me explico? sí, Sí, Esto amén. opera en el libro de Apocalipsis. También opera en varias partes de la Biblia, pero no en toda. Pero en lo que es en el libro de Apocalipsis es como una ley. ¿Ok? Entonces aquí dice, recuerda de dónde has caído. Quiere decir, hermanos, que esta palabra caído es muy referente a Satanás. Entonces aquí está relacionan a estas personas, mis amados hermanos, hacen ver que tienen una relación con Satanás. ¿Sí me explico? De sí. hecho, hasta la misma palabra caído, ¿ah? Recuerda de dónde has caído, dice hermanos. Pero aquí dice, mira, arrepiéntete. Punto número uno, ¿ok? Arrepiéntete. Punto número dos, Amén. haz las primeras obras. Y Dios va a restituir el lugar en donde nos puso primero, que es la cabeza. Aleluya. Amén, Sí, amén. amén, amén. Hay padres, hay madres que no tienen el control de sus hijos porque los pusieron por cabeza, ¿no? ¿O no? Sí. A ver si vino dormido usted hoy No, no, aquí o lo que estamos. estoy diciendo está mal. No, está bien. Fíjese, hermanos, yo soñé una mujer que su hijo la remaltrataba horrible. La remaltrataba horrible, hermano. Perdió su lugar como cabeza. Y yo sé que eso es verdad. Yo sé que así está pasando. Aleluya. Amén. Y estoy hablando ay, ni modo que ya un hijo de 40 no, pues ese ya, ¿verdad?
Ese ya hasta papá o abuelo es en estas temporadas, hermano. Bueno, vamos a ver más adelante. Le dicen, recuerda de dónde has caído. Quiere decir que estaba arriba, hermanos, en un cuerpo, en la cabeza, y cayó. Y tal vez pudo haber caído hasta los pies. Toda la humanidad, hermanos, ya cayó. Está hasta lo sumo, y eso es en los pies. Por eso, en la regla de la estatua de Nabucodonosor, es el último reino, el más bajo, el más humillante, el más sucio, hermanos. Y es ese reino que nos tocó vivir a ti y a mí. Aleluya. No te me vayas a confundir. O sea, en cuestión de los reinos, que este es el último reino, yo le pondría de nombre el reino del pecado, ¿no? Donde reina y abunda el pecado, hermano. Pero acuérdate que donde reina y sobreabundó el pecado, ahí va. Donde reina el pecado va a sobreabundar la gracia del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Pero no te me confundas, o sea, estos son los últimos tiempos y nos tocó vivirlos a nosotros. Pero no por eso nosotros debemos estar en una posición de los pies. Tú y yo debemos estar en la posición de cabeza, en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios en su amor, hermanos, ahí es donde siempre nos lleva a nosotros. Ahí es. Aleluya. Amén, amén. Fíjate, si Adiós. dibujamos un muñequito, aquí está el muñequito, la cabeza. Acuérdate que aquí en la cabeza es donde Dios nos puso, donde nos Amén. tiene. ¿Te acuerdas de Amén. Adán y Eva cuando estaban dentro del huerto del Edén? Y dice la palabra del Señor que él llegaba y se paseaba por el huerto y empezaba a caminar con Adán y platicar con él. Sí, amén, amén. ¿Eso dónde habrá sido, hermanos? ¿En los brazos, en los pies o en la cabeza? En la cabeza, hermano. Entonces, mira, Amén. hablando espiritualmente, hay personas que están en los pies y están orando y reprendiendo y haciendo esto. ¿Y sabes qué pasa? Nada. ¿Por qué? Porque están en los pies. Y Dios donde se pasea es en la cabeza, hermanos. Porque ahí es donde puso, o sea, Dios puso a Adán en la cabeza. Y Dios Amén. dijo, aquí yo me voy a pasear, ¿eh? Pero cuando fue sacado Adán del huerto del Edén, ¿en dónde lo pusieron? Pues yo creo que lo pusieron hasta los pies, hermano. Y Adán se desesperaba. ¿Y dónde estás, Dios? Pues aquí yo sigo en la cabeza, pero tú estás hasta los pies. Hello. Amén. Bueno, quedó Ay, hermano, se nos fue el tiempo. Vámonos a ¿cómo se llama? Proverbios 1:7, hijo. Está tremendo esto, hermano. Amén. 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 ¿O no? Amén. Amén. Me dan ganas como de decirles a todos, váyanse a lavar la cara. Entonces, fíjese, el principio de la sabiduría, la cabeza de la sabiduría, es el temor a Dios. Entonces, acuérdate que ya vimos la cabeza, involucramos muchas cosas en la cabeza. Entonces tú y yo estamos llamados, hermano, para estar en la cabeza y estamos llamados para ser sabios. ¿Por qué? Porque estamos en el principio. Porque nos pusieron en el principio. Aleluya. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor a Jehová. Fíjense, hermanos, porque pues hay que ver, ¿verdad? Porque yo le puedo preguntar, hermanos, ¿qué es sabiduría? Y usted va a ser que escribe y no sé qué tanto y no me va a responder. Va a voltear al cielo, va a voltear va a ver su reloj y va a decir, pues pastor, pues quién sabe. Fíjese, hermanos, bueno, ya vimos
así como que esporádicamente, hermanos. Sabio, hermanos, pues vamos a empezar por decir que sabio es todo lo contrario a ser tonto. Ahí ya se lo facilité un poco, ¿ah? Sí, amén. Porque es que mire, hay muchas definiciones que en este presente ya están bien confundidas. Porque de pronto vamos a decir, ¿sabes qué? Es que sabio es ser inteligente, pero ¿qué es ser inteligente, hermanos? Porque de pronto vamos a pensar que el que inventó la computadora o el que hizo el Facebook es una persona bien inteligente y es sabia. ¿Y de verdad es así? No, Es que ya son épocas bien confundidas. Entonces digamos, bueno, sabio es lo contrario de ser tonto. Sí, amén. amén. Y acuérdese que un tonto es más peligroso que un malo. Sí, Hermanos, entonces fíjese, sabio es tener experiencia en alguna actividad. Sabiduría o sabio, hermanos, es tener un buen tino. ¿Sabe lo que es tino, ah? sí, Ujú. amén. Cuando tú agarras una piedra, hermanos, y se la avientas a una botella y bien que le das, o es chiripada o es tino. Bueno, pero si a cada rato le das, es que es tino. Tienes un buen tino. Transfórmalo a palabras. Tus palabras son muy bien acertadas. ¿Me explico? Sí, amén. Amén. Fíjese, hermanos, también sabiduría es actitud que toma en cuenta a Dios. O sea, esto yo lo veo de dos maneras. Actitud que toma en cuenta a Dios quiere decir que es una persona que toma en cuenta a Dios para todo lo que vaya a realizar. Y es una persona que con su actitud eh, tiene tal actitud que Dios lo toma en cuenta. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, eso es ¿cómo se llama? Propiedades, ¿sale? Propiedades, vamos a decir, hermanos, de sabiduría. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. Ya le hice una introducción a lo que es la sabiduría. Estoy muy contento, amado hermano, amada hermana, y, y yo creo que eso también es sabio, ¿va? Sí, amén. Amén, amén. ¿Contentos, chiquillos? Sí, Amén, amén. 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 Amén, amén. Gracias a Dios. Gloria al Rey. Bendiciones a todos.